Un cordial saludo a todos los estudiantes del curso de Control Digital. Mi nombre es Diego Fernando Sendoya y soy el director nacional de este curso. El curso de Control Digital tiene como objetivo fundamental permitir que el estudiante comprenda los elementos matemáticos que le permitan realizar el análisis y diseño de sistemas que trabajan con señales digitales. En esta primera presentación vamos a trabajar la parte teórica concerniente a lo que son los fundamentos matemáticos de los sistemas digitales. Vamos a decir que así como los sistemas analógicos se pueden representar mediante ecuaciones diferenciales y a su vez esas ecuaciones diferenciales se pueden solucionar haciendo uso de la transformada de Laplace, de igual manera los sistemas digitales que se trabajan en este curso se pueden representar mediante ecuaciones en diferencias. Esas ecuaciones en diferencias las vamos a solucionar nosotros utilizando una herramienta matemática que se conoce como la transformada Z. La definición formal de la transformada Z la observamos en estas dos ecuaciones que aparecen acá. Si nosotros tenemos una función descrita en términos del tiempo y a esa función la llamamos x minúscula de kt, en donde x es la función en el tiempo y t mayúscula es el periodo de muestreo y k es el instante de tiempo en donde estamos evaluando la función, la transformada z de esa función x de kt la vamos a denominar x de z. Formalmente esa función x de z va a ser sencillamente la sumatoria desde 0 hasta infinito de la función original, que es x de kt, multiplicada por la función z elevado a la menos k. Siempre que nosotros tengamos una función en tiempo discreto, le podemos obtener la transformada z de esa manera. De igual manera, en la parte inferior nosotros tenemos una definición de transformada z para cuando sencillamente estamos trabajando secuencias en el tiempo, es decir, en donde el periodo de muestreo realmente no es algo importante. Entonces, de manera similar, la función x de k, ¿sí? Observen que aquí la función x de k no contiene la variable de periodo del muestreo. La función x de k tiene su transformada z, que se llama x de z, y esa x de z va a ser sencillamente la sumatoria desde 0 hasta infinito de la función x de k multiplicado por z a la menos k. Bien, ¿cómo se aplica la definición de transformada z a funciones que son discretas o funciones de tipo digital? Para eso vamos a tomar como ejemplo la función escalón unitario. Esa función escalón unitario se describe matemáticamente mediante la siguiente función. X de k va a ser igual a 0 para cualquier instante de tiempo menor que 0 y va a ser igual a 1 para cualquier instante de tiempo igual o mayor que 0, teniendo en cuenta que cada instante de tiempo se va a tomar como un número entero, 0, 1, 2, 3, etc. Entonces, esta ecuación que aparece definida matemáticamente en el lado izquierdo, nosotros podemos graficarla así como aparece en esta figura. Observe que para cualquier instante de tiempo menor a 0, la función no tiene ningún valor, o tiene un valor de 0 sencillamente. A partir de 0, la función va a tomar el valor de 1 para cualquier instante de tiempo. Entonces observen que cuando el tiempo vale 0, la función vale 1. Cuando el tiempo vale 1, la función vale 1. Cuando el tiempo vale 2, la función vale 1. Cuando el tiempo vale 3, la función vale 1. Y así sucesivamente para cualquier instante de tiempo igual o mayor que 0, la función siempre va a tener un valor de 1. El ejercicio consiste básicamente en encontrar la función de transferencia o la función, la transformada z de esta función que nosotros describimos como la función escalón unitario. Entonces, ¿quién va a ser la transformada z de esta función x de k? La transformada z la vamos a denominar x de z. Observe que la variable que aparece inicialmente en minúscula se transforma en una variable mayúscula, x minúscula se transforma a x mayúscula, y la variable, en este caso del tiempo, que es k, se transforma en una variable compleja, que en este caso es z. Entonces, la variable x de k, al transformarla a x de z, sencillamente lo que hacemos es aplicar la transformada z de la función. ¿Cómo se define la función? Pues ya sabemos que la función se define sencillamente como 1. Entonces, para cualquier instante de tiempo mayor o igual que 0, es decir, la sumatoria desde 0 hasta infinito de la función, que la función en todo momento va a valer 1, multiplicado por x elevado a la menos k, que fue la definición formal que nosotros hicimos de la transformada z.
Si nosotros multiplicamos 1 por z a la menos k, pues sencillamente nos va a dar z a la menos k. Entonces aquí aparece igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta infinito de z a la menos k. Esta serie nosotros la podemos escribir desarrollando los diferentes valores de k, es decir, podemos reemplazar para cuando k es igual a 0, para cuando k es igual a 1, igual a 2 y así sucesivamente hasta k igual a infinito. Si nosotros desarrollamos esta serie que aparece en la parte final de la diapositiva, vamos a obtener la función que aparece etiquetada aquí como número 1. Entonces, x de z va a ser igual a 1 más z a la menos 1 más z a la menos 2 más z a la menos 3, ¿sí? El primer término corresponde cuando reemplazamos el k por 0, el segundo término corresponde cuando reemplazamos k por 1, este cuando reemplazamos k por 2, este de acá cuando reemplazamos k por 3, y así sucesivamente nos va a dar una sumatoria infinita, ¿sí? Porque recuerden que la sumatoria va desde 0 hasta infinito. Aquí colocamos sencillamente algunos datos para ver cómo es el desarrollo de esta sumatoria. Si esta sumatoria etiquetada como número 1, nosotros la multiplicamos por z, obtenemos lo que aparece aquí etiquetado como ecuación número 2. Entonces, al multiplicar cada término de esta ecuación por z, nos queda que en la parte izquierda de la ecuación aparece z por x de z. Si multiplicamos 1 por z nos da z. Si multiplicamos z a la menos 1 por z nos da 1. Si multiplicamos z a la menos 2 por z nos da z a la menos 1. Si multiplicamos z a la menos 3 por z nos da z a la menos 2. Y así sucesivamente vamos a tener una sumatoria, ¿cierto?, de diferentes términos. Con las ecuaciones 1 y 2 nosotros podemos restarlas, de tal manera que a la ecuación 2 le restamos la ecuación 1. Entonces, ¿qué nos va a quedar? En el lado izquierdo de la igualdad nos va a quedar z por x de z menos x de z. Y al lado derecho, si ustedes observan, si empezamos a restar término a término, si a este 1 le restamos este 1, a este z a la menos 1 le restamos este z a la menos 1, a este z a la menos 2 le restamos este z a la menos 2, todos los términos se van a anular. El único término que va a sobrevivir al lado derecho va a ser el término z, ¿sí?, que no tenemos nada que restarle allí. Entonces obtenemos sencillamente que la resta de las dos ecuaciones es z por x de z menos x de z igual a z. Factorizando el x de z, obtenemos sencillamente que x de z es igual a z sobre z menos 1. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos encontrado la transformada z de la función que teníamos escalón unitario. Entonces, si nuestra función es una función escalón unitario definida como 0 para k menor que 0 y 1 para k mayor o igual que 0, la transformada z de esa función se describe sencillamente como z sobre z menos 1. De igual manera, nosotros para solucionar una ecuación en diferencias podemos utilizar el método de la transformada inversa z. Existen varias maneras de encontrar la transformada inversa z. Existe un método directo que se conoce como la división directa, ¿sí?, y ese método se ejemplifica con esta situación. ¿Cuál es la característica principal de este método? El método de la división directa nos permite encontrar a nosotros los primeros términos de una serie, ¿sí?, y de esta manera saber más o menos en qué forma está evolucionando la respuesta de nuestro sistema. Sin embargo, la división directa no es un método que nosotros utilicemos para obtener una ecuación o una función cerrada, así como en el caso anterior, sino que aquí obtenemos son los diferentes términos. Aquí obtenemos el término para x igual a 0, el término para cuando es 1, el término para cuando es 2 y así sucesivamente, pero no obtenemos una ecuación general. Entonces, si nosotros planteamos el método de la división directa en este ejemplo que tenemos acá, tenemos que la función x de z la queremos convertir a una función en el tiempo. Esa función x de z es igual a 1 sobre z más 1. Ese es nuestro ejemplo. Antes de aplicar la división directa, nosotros tenemos que tomar esta función y dividirla entre la potencia más alta que tengamos de z. En este caso, en el numerador no tenemos ninguna z. En el denominador, la potencia más alta de z es z a la 1. Por lo tanto, toda la ecuación la vamos a dividir entre z a la 1. Si nosotros dividimos 1 entre z a la 1, nos da z a la menos 1. Si este z lo dividimos entre z a la 1, nos da z. Y si este 1 lo dividimos entre z a la 1, nos da z a la menos 1. Una vez tengamos escrita la función,
en términos de potencias negativas de z, procedemos a hacer la división directa. En este caso la división directa, digamos que por cuestiones de orden, vamos a colocarla de la siguiente manera. El numerador lo vamos a colocar en este punto de la función, el denominador lo vamos a colocar en este lado de acá, al lado izquierdo, y el cociente o el resultado que vamos a ir obteniendo de las divisiones los vamos a ir colocando arriba, ¿sí? Como para que tengamos una idea de cómo se hace la división directa. Entonces, este término que aparece acá es el numerador, este término que aparece acá es el denominador, y el término que aparece en la parte de arriba va a ser nuestro resultado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para dividir? Pues dividimos el numerador entre el denominador, ¿sí? Para dividir el numerador entre el denominador, entonces nosotros sencillamente decimos, bueno, ¿cuántas veces está el 1? ¿Cierto? Esta es la parte que estamos dividiendo. ¿Cuántas veces está el 1 en z a la menos 1? Ah, pues el 1 cabe z menos 1 veces allí. Entonces, el resultado lo colocamos acá, z menos 1, y multiplicamos por el numerador. Z menos 1 multiplicado por 1 nos da z menos 1. Z menos 1 multiplicado por z menos 1 nos da z menos 2. Ahora hacemos la resta de estos dos términos. Z menos 1 menos z menos 1 nos da 0, por eso no aparece ningún valor acá. Y 0 menos z menos 2 nos da menos z menos 2. A continuación hacemos nuevamente la división. Entonces, ¿cuántas veces está 1 en menos z a la menos 2? Pues 1 en menos z a la menos 2 está menos z a la menos 2 veces. Al multiplicar menos z a la menos 2 por 1 nos da menos z a la menos 2. Y al multiplicar menos z a la menos 2 por z menos 1 nos da menos z a la menos 3. Hacemos nuevamente la resta. Menos z a la menos 2 menos menos z a la menos 2 nos da 0. Y 0 menos menos z a la menos 3 nos da z a la menos 3. Nuevamente hacemos la división. Entonces, ¿cuántas veces está 1 en z a la menos 3? Está z a la menos 3 veces. Entonces lo colocamos aquí en el resultado, en el cociente. Y multiplicamos z a la menos 3 por 1 nos da z a la menos 3. Z a la menos 3 por z a la menos 1 nos da z a la menos 4. Al hacer la resta, obtenemos que z menos 3 menos z menos 3 nos da 0. Y 0 menos z menos 4 nos da menos z menos 4. Nuevamente hacemos la división. ¿Cuántas veces está 1 en menos z a la menos 4? Pues está menos z a la menos 4 veces. Y multiplicamos menos z a la menos 4 por 1 nos da menos z a la menos 4. Menos z a la menos 4 por z a la menos 1 nos da menos z a la menos 5. Al hacer la resta de z a la menos 4 menos menos z a la menos 4, esto nos da 0. Y 0 menos menos z a la menos 5, esto nos da z a la menos 5. Y así pudiéramos continuar indefinidamente dependiendo de la cantidad de términos que nosotros necesitamos encontrar. En este caso, mire que hemos encontrado hasta el término número 4, ¿sí? Entonces, ¿quién es la solución de esta ecuación? La solución de esta ecuación es sencillamente la representación en el tiempo de la función x de z. Entonces, la representación o la transformada inversa z de x de z es x de k. ¿Qué valores tiene x de k? Pues los valores que va a tomar x de k son los coeficientes que van a acompañar a las diferentes potencias de z. Entonces arrancamos con z a la 0. Como z a la 0 no existe en la respuesta, entonces decimos que x de 0 es igual a 0, porque no existe. Ahora, ¿quién acompaña a z a la menos 1? A z a la menos 1 lo acompaña un 1. Por lo tanto, x de 1 equivale a ese 1. ¿Quién acompaña a z a la menos 2? A z a la menos 2 lo acompaña un menos 1. Por lo tanto, x de 2 es igual a ese menos 1. ¿Quién acompaña a z a la menos 3? Lo acompaña un 1 positivo. Por lo tanto, x de 3 vale 1. ¿Quién acompaña a z a la menos 4? La acompaña un menos 1. Por lo tanto, x de 4 también vale menos 1. Y así sucesivamente nosotros pudiéramos encontrar las diferentes soluciones. Entonces observen que el método de la división directa sencillamente lo que hace es darnos una respuesta en términos de una sumatoria, ¿sí? En términos de una serie. Nos dice que cuánto vale cada uno de los diferentes valores de x de k para diferentes instantes de tiempo, ¿sí? Entonces imagínense ustedes que nosotros queremos encontrar cuánto vale x en el instante de tiempo número 50. Pues tendríamos que hacer la división 50 veces hasta que encontremos el término número 50, lo que pues lógicamente va a ser un proceso bastante extenso, ¿sí?
Mayor aún si queremos encontrar el término número 5000 o el término número 10 millones. Entonces, hacer esta división de forma manual, pues lógicamente se complica bastante y se vuelve casi que imposible cuando nosotros queremos encontrar los valores para tiempos muy grandes. Para solucionar eso, entonces nosotros podemos emplear otro método para encontrar la transformada Z inversa. En lugar de la división directa, se puede emplear el método, por ejemplo, de la integral de inversión. El método de la integral de inversión que nos dice que la transformada Z inversa de una función x de z, pues nos va a dar x de k. Y esa x de k nosotros la podemos calcular sencillamente como 1 sobre 2 pi j por la integral cerrada de la función x de z multiplicado por z de k menos 1, ¿sí? Por dz. Entonces, esto es una forma muy sencilla de encontrar la función inversa z de una ecuación, ¿sí? Ahora, supongamos nosotros, o tengamos en cuenta nosotros que aquí, pues dado que estamos trabajando con señales discretas, esta integral va a ser sencillamente una sumatoria, ¿sí? Esta integral se convierte en una sumatoria. Entonces, ¿cómo encontramos nosotros aquí la función? Pues entonces vamos a utilizar el mismo ejemplo anterior, es decir, vamos a partir de x de z igual a 1 sobre z más 1. Vamos a partir del mismo ejemplo acá, x de z igual a 1 sobre z más 1. Entonces, ¿cómo encontramos esto? Esta función, nosotros necesitamos definir quiénes son los polos de la función. Entonces, en esta función nosotros podemos observar que existe un polo en z igual a menos 1, ¿sí? Cuando z es igual a menos 1, entonces tenemos un polo para esta función x de z. Entonces, ¿cómo calculamos x de k? X de k sencillamente lo vamos a calcular como el límite cuando z tiende a ese polo, ¿sí? De z menos el polo multiplicado por la función, que en este caso es x de z, multiplicado por z elevado a la k menos 1. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacer nosotros el ejercicio de la siguiente manera. Como nuestro polo vale menos 1, entonces vamos a decir que el límite cuando z tiende al polo se convierte en el límite cuando z tiende a menos 1. ¿De quién? De z menos el polo. Como el polo vale menos 1, entonces z menos menos 1 nos da más 1. Multiplicado por la función x de z. La función x de z es esta, 1 sobre z más 1, multiplicado por z a la k menos 1. ¿Sí? Como aquí tenemos z más 1 en el numerador y z más 1 en el denominador, pues sencillamente estas dos se van a cancelar y nos va a quedar sencillamente el límite cuando z tiende a menos 1 de z elevado a la k menos 1. ¿Qué pasa si reemplazamos z por menos 1? Pues si reemplazamos z por menos 1, nos queda que x de k va a ser menos 1 elevado a la k menos 1 para aquellos valores de k que valgan 1, 2, 3. Sí, entonces observen que hemos obtenido la misma respuesta que en el caso anterior, pero entonces a diferencia de esta en donde se obtiene una sumatoria, aquí obtenemos una expresión cerrada. Entonces nos queda fácil decir, bueno, yo quiero calcular cuánto vale x de k para el término número 1000. Pues sencillamente reemplazamos k por 1000 y entonces nos daría menos 1 elevado a la 1000 menos 1, es decir, menos 1 elevado a la 999, nos va a dar el valor correspondiente de x de k. ¿Sí? ¿Cuánto vale el término 1.000.000? Lo mismo, menos 1 elevado a la 1.000.000 menos 1 nos va a dar el término 1.000.000. Entonces nos queda mucho más fácil calcular con esta expresión cerrada cuál va a ser el comportamiento futuro de la función x de k. Esas son dos formas que se pueden hacer para obtener la función de inversa z, la transformada inversa z, bien sea por el método de la división directa, cuando se tienen pocos términos o cuando se quieren hallar pocos términos de una manera rápida, o mediante el método de la integral de inversión cuando nosotros queremos encontrar una forma cerrada para la respuesta. Ahora bien, en el momento en que nosotros queremos solucionar un sistema, generalmente los sistemas se encuentran en tiempo continuo. Cuando nosotros tenemos un sistema en tiempo continuo, ese sistema en tiempo continuo nosotros lo vamos a encontrar representado en términos de la transformada de Laplace. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Supongan ustedes que el sistema en tiempo continuo es x de s y que es igual en este caso a 1 sobre s. Si nosotros queremos transformar ese sistema de tiempo continuo a tiempo discreto, lo primero que tenemos que hacer es tomar la transformada inversa de Laplace de esta función que nos están dando,
En este caso, la función es 1 sobre s, y al obtener la transformada inversa de Laplace, pasamos esa función del dominio de Laplace al dominio del tiempo. Esa función en el dominio del tiempo sencillamente ya no va a ser x de s, sino que va a ser x de t. Y la transformada inversa de 1 sobre s pues es sencillamente un escalón unitario, o un 1, ¿sí? Un escalón unitario. Entonces la transformada inversa de esta función x de s, que es igual a 1 sobre s, es x de t, que va a ser igual al escalón unitario. Después de que tengamos la función en tiempo continuo, cualquier segmento de la función en donde aparezca la variable tiempo la vamos a reemplazar por kt, en donde k es el instante de muestreo y t es el periodo de muestreo. Entonces x de t se convierte en x de kt y u de t se convierte en u de kt. Entonces aquí ya tenemos escrita nuestra función en tiempo discreto. Después de que tengamos escrita la función en tiempo discreto, ya le podemos aplicar la transformada z. Y ya en el ejercicio que hicimos inicialmente nos dimos cuenta que una función escalón unitario discreta tiene una transformada z que es igual a z sobre z menos 1, que fue el resultado que llegamos inicialmente. Entonces este es el procedimiento general para transformar de continuo a discreto. Nosotros tenemos una función en el dominio de Laplace, le aplicamos la transformada inversa de Laplace y obtenemos la función en tiempo continuo, en términos de la variable t minúscula. Después, en cualquier sección de la función donde exista la variable t minúscula, la reemplazamos por kt, ¿sí? Kt. Y una vez tengamos esa función en términos de kt o en tiempo discreto, lo que hacemos es aplicarle la transformada z para obtener la representación en términos de z. X de z, en este caso, es igual a z sobre z menos 1. Este es el método directo para hacer la transformación de una función que se encuentra en tiempo continuo a una función que va a quedar finalmente escrita en tiempo discreto. Existe otra situación y es donde nosotros podemos pasar de tiempo continuo a tiempo discreto, pero en medio de esa transformación podemos utilizar un retenedor de orden 0 o un z o h. ¿Cuál es la diferencia acá fundamental con el ejercicio anterior? Que nosotros vamos a tener nuestra función en Laplace, ¿sí? En este caso va a ser la misma del ejercicio anterior, x de s es igual a 1 sobre s, pero antes de aplicarle la transformada inversa de Laplace, tomamos esa función y la dividimos entre s. Entonces vamos a generar una nueva función que se va a llamar, por ejemplo, g de s, en donde g de s va a ser la función x de s que teníamos originalmente dividida entre s. Si ustedes toman la función 1 sobre s y la dividen entre s, pues les va a dar 1 sobre s cuadrado. Y a esta función, ahí sí le aplican la transformada inversa de Laplace. Al aplicarle la transformada inversa de Laplace, nuevamente vamos a obtener una función en tiempo continuo, ¿sí? La transformada inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado, pues va a ser t, ¿sí? Entonces la función g de s se transforma en g de t, y la inversa de Laplace de 1 sobre s cuadrado es una rampa, y esa rampa pues sencillamente la identificamos como t. Entonces cualquier sección de la función en donde exista t minúscula lo reemplazamos por kt. Entonces pasamos de tiempo continuo a tiempo discreto haciendo el reemplazo de t por kt. Entonces g de t se convierte en g de kt, r de t se convierte en r de kt y t se convierte sencillamente en kt. Aplicando la transformada de Laplace, aplicando la transformada z a esta función kt, ¿sí? Podemos utilizar el primer método que observamos en esta presentación y nos damos cuenta que la transformada de Laplace de kt es tz sobre z menos 1 al cuadrado. La transformada z de kt es tz sobre z menos 1 al cuadrado. Entonces ya obtenemos la transformada z de la función que nosotros llamábamos g de kt. En este caso lo que hemos obtenido es g de z, digamos. Esa respuesta nosotros debemos multiplicarla por 1 menos z a la menos 1. Entonces si nosotros tomamos la transformada z de kt, que es esta, y la multiplicamos por 1 menos z a la menos 1, ahí sí obtenemos x de z, que es lo que finalmente necesitamos. Entonces de esta manera nosotros al multiplicar esto por esto nos va a dar esta parte de acá. Entonces observen que el resultado difiere un poco del ejercicio anterior, ¿no? Mire que acá 1 menos z a la menos 1 es lo mismo que tener z menos 1 sobre z.
Entonces z menos 1 se cancela con z menos 1 acá, sobre z se cancela con este z de acá. Entonces nos va a quedar en el numerador solamente t, y en el denominador nos va a quedar solamente un z menos 1 de los que teníamos originalmente. Entonces observen ustedes que la respuesta de pasar de continuo a discreto utilizando un retenedor de orden 0 nos dio t sobre z menos 1. Sin utilizar el retenedor de orden 0 nos dio z sobre z menos 1. Entonces hay una diferencia allí en el momento en que hacemos los cálculos. Esta es sencillamente una presentación que lo que pretende es ilustrar un poco la manera como se utiliza la transformada z para encontrar digamos la solución a ecuaciones en diferencia, y de qué manera se emplea en conjunto con la transformada de Laplace para pasar funciones de tiempo continuo a tiempo discreto directamente o a través de un retenedor de orden 0. Muchas gracias por su atención.